de Blatty fue el mayor éxito del cine norteamericano y del cine mundial en cuanto a taquilla del año. También estuvo nominada al Oscar esa película. Que China prohíbe a los extranjeros circular por el país. ¿Cómo han cambiado las cosas? Que ya tenemos la Olimpiada llamando a la puerta. Que muere uno de los más grandes productores del cine, Samuel Goldwyn, el hombre que dejó su apellido Metro-Goldwyn-Mayer y nunca tuvo nada que ver con ella, porque parece ser que el problema es que él quería que se llamara la marca Metro-Goldwyn-Mayer y Goldwyn. O sea, 2 veces le dijeron que no, tanto Louis B. Mayer como los fundadores de Metro. El escritor soviético Alejandro Solzhenitsyn, de 55 años, es expulsado de la URSS y la causa parece estar en su novela Archipiélago Gulag. Fue el escándalo literario del año, sin ninguna duda. En el Museo de Arte Moderno de Nueva York, se niega a devolver ni más ni menos que el Guernica de Picasso al gobierno español. Gracias a Dios, eso se pudo arreglar y hoy está en Madrid. Muere en Nueva York el compositor y director de orquesta Duke Ellington, que contó junto a los míticos Charlie Parker, Count Basie, Louis Armstrong, etcétera, etcétera, etcétera. Con Alain Delon como promotor pugilístico, el argentino Carlos Monzón vence en París a Mantequilla Nápoles, en una de las peleas, por cierto, mejores de la historia de los pesos medios en el boxeo. El general Franco es hospitalizado en julio y transmite profesionalmente los poderes al príncipe Juan Carlos. El Barcelona de Johan Cruyff se proclama campeón de Liga con 8 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, que es el Atlético de Madrid. Es el año en que gana en el Bernabéu por 5-0 al Real Madrid, pero también el año en que pierde la final de la Copa 4-0 ante el Real Madrid. Muere en Buenos Aires Juan Domingo Perón, que había triunfado en las elecciones del 46, que vino a España, que volvió a ir a Argentina, en fin. La historia de Perón todavía sigue, porque estamos viendo que casi todos los que están optando a la candidatura de la presidencia en Argentina siguen siendo peronistas todos. O sea que eso es algo que sigue. Vittorio De Sica, el gran actor, el genial director de Ladrón de bicicletas, Milagro Milán, Humberto D, etcétera, ha muerto en Roma a los 73 años de edad en este año que estamos hablando. Bueno, digamos para terminar que 5.000 trabajadores de astilleros españoles en Cádiz son suspendidos. Es un verano muy caliente, además el verano del 74, con Franco en el sanatorio Francisco Franco, con Juan Carlos, el otoño se presenta terrible, queda prácticamente nada, un año para que llegue la transición española, el 75, y en este año es curioso, cae Leni por las pantallas de cine español y es como también un soplo renovador, porque es un nuevo lenguaje, aunque fuera en subtítulos, ¿eh? Porque, bueno, para los que sabían inglés, pero es curioso que en Estados Unidos en esa época fuera todavía un país tan puritano que además de que estos tuvieron que escribir esa carta de apoyo, era continuamente subida y venida por las, digamos, al equivalente de las comisarías. Llegaban, entraban los grises, para, se suspende, ha dicho usted mamada, para, ha dicho usted follar, para. Es increíble, ¿no? Y no obstante, yo creo que el momento en el que se rueda esta película es un momento de libertad en el cine americano, ¿no? Por eso se hizo la película. Por eso, claro. Claro. De hecho, hacia el final de la película hay una cosa que resulta muy paradójica porque dicen los que están entrevistando a Honey, a Valérie Perrin, dicen qué curioso, aquellas palabras por las que él era encarcelado o procesado hoy resultarían inofensivas. Y 25 o 27 años después uno se dice, esto nos resultaría inofensivo hoy en día en absoluto. No sé si las palabras, porque hoy ya nuestro lenguaje está muy degenerado y decimos todo tipo de palabras sucias, como decía Leni, pero lo que hay detrás de esas palabras, es decir, la carga ideológica, destructiva, disolvente que hay detrás de esas palabras, hoy en día resultaría muy ofensiva. Hoy en día creo que Lenny Bruce no podría ganarse la vida con la libertad con la que... En Estados Unidos no, en España sí, en España supongo. No lo tengo tan claro. París, no lo tengo tan claro. Mira esa provocación que hace, por ejemplo, para quitarle la connotación negativa a la palabra negro, cuando él empieza a preguntar cuántos negros hay en la sala. ¿Tú crees que hoy en día se podría utilizar la palabra negro, o en nuestro caso moro? Bueno, pero eso es porque es políticamente incorrecto. Con esa intención. Bueno, es que si había alguien políticamente incorrecto era él. O sea, estaba puesto para él. Por supuesto. Pero vamos, por lo que se refiere a los tacos, mayor... No me refiero a los tacos, sino a lo que hay detrás. Bueno, a lo que hay detrás. No, lo de los tacos no. Es cierto. Es bonito eso porque es el momento más famoso y el speech más famoso de la carrera de Lenin, es cuando dijo, ¿cuántos negros hay? No veo.
Hay muchos negros y han venido muchos negros. Y cuando Casi lo sacudes, está a punto de pegarme, ¿eh? No, entonces dice, ¿cuál es la única manera de vencer de que los niños en los colegios no se sientan discriminados? Vamos a aplicar las palabras, sin miedo a pronunciarlas. Yo creo que él era un creador asombroso y como dices tú, bueno, venía de un lenguaje de Ginsberg, Kerouac, que esto ya era otra manera de enfrentarse a la literatura, ¿no? Incluso en sus diálogos, pero aún así no ha tenido continuidad, porque los grandes del show, que iban a Las Vegas, Sid, César, todos estos, Woody Allen cuando empezó, no tenían nada que ver, no ha tenido un continuador, Lenin. Nunca han tenido un tipo como No, y él. además los actuales showman, que se llaman provocadores, consiguen la provocación por otros medios, o sea, nunca es por la inteligencia. Hay provocadores que hay por ahí, no me acuerdo cómo se llama, un italiano que anda por ahí muchas veces, que su provocación es pues escupir a la gente, de repente quedarse en calzoncillos, pero no tiene nada que ver con el talento que tenía Lenin de provocador de una sociedad que le estaba aplaudiendo. No, y en ese aspecto yo creo que Fossi funciona con mucha inteligencia, porque quizá otro director hubiese incidido más en los aspectos de la droga, del sexo, que efectivamente están ahí. Yo recuerdo que, bueno, cuando la vimos por primera vez, pues quizá era la primera vez que veíamos un trío, un menage en el cine, y sobre todo esa cosa artera que Curiosamente, ahí tenemos los señores. me parece que para la película. Es que la escena peor. Sí, la para, claro. La escena del menage la más provocadora, la que iba a ¿Sabes ser por más qué razón? fuerte. Porque a mí me parece que como entiende él lo la película. sabía, le echa un énfasis y una retórica a ese menage à trois que lo convierte en algo que tú dices, pero mira, que viene tanto rollo. No, y sobre todo si que tampoco es tanto. que tiene el ritmo Bueno, lo vertiginoso mejor que de tiene la esa, película. lo mejor de esa secuencia es Para la mirada película. de él. La mirada Sí, de él es muy buena porque ahí ya ves, ves la semilla de la autodestrucción, ¿no? Pero el acercamiento de los rostros. Yo quería decir todo lo contrario. Es persona de Bergman. Que en vez de incidir, es persona de Bergman. Persona de Bergman. Que en vez de incidir en los aspectos del sexo y de la droga, que efectivamente los cuenta, sobre todo en lo que más insiste es en el puritanismo, la hipocresía, esa policía absurda, esos jueces que le condenan, esa falta de sinceridad en la sociedad americana, no de la época que se rueda la película, sino de la época en la que Lenin desarrolló su trabajo, claro. Él empieza en los 50, en los 50, claro, que son su época de que es oro, la claro. época esa de Ginsberg y de Kerouac. Y además con esa especie de ritornelo al final de la película, cuando Estoy el en propio tratos para Paul hacer una Fossey película sobre su vida. asume y dice, Tengo estamos ya pensando en hacer todos una los película de esto. Lo siento. Puede ser ahora muy comercial. Puede Sí, porque además funcionar creo muy que bien, la ¿no? persona que está entrevistando y cuya voz oímos en alguna ocasión es el propio Debía Foss, tener algo que le a resultara los así. distintos personajes. Sí, sí, Lo sí. que sí me echó gracia al revisar la película es que utiliza el mismo procedimiento, no sé si él lo pensó o no, que Wells en Entonces Kane. aparecí yo en Quiero este. decir que eso de que el ¿Qué tipo de entrevistador relación sea tenía? invisible, casi siempre el entrevistador aparece. Tanto en Kane como aquí son los dos únicos Sí, casos ese guión de mosaico. en los cuales ese mosaico que va construyendo el entrevistador es como una voz misteriosa. Nunca le vemos la cara, no sabemos si es joven, si es viejo, quién es. Como director cinematográfico, únicamente como esa faceta, a mí me parece que aquí en Lenin está lo mejor de su carrera, más incluso que en Cabaret. Por ejemplo, yo creo que la secuencia, el bloque de películas que desarrollan en el hospital es de lo mejor que ha hecho él. Cómo nos da casi por una elipsis su historia de la enfermera, aquella rubita, cómo está el momento de sufrimiento, Y con qué la sutileza salida hace todo. la salida de los dos cuando le presenta el coche. Eso está hecho con mano maestra. Está Y luego, además, admirablemente. esa manera que tiene de entrar desde el primer plano, ese macro de los labios de Valéry Perrin, a saltar a la actuación de él, desde el primer momento, cómo te introduces sin ningún tipo de preámbulos, sin ningún tipo de preparación en ese mundo apasionante de los clubs de striptease, que por lo visto él además vivió durante muchos años. Él hizo pareja, eran los hermanos no sé qué, con un amigo suyo, y entonces él vivió durante muchos años, a los 15, 16, 17 años,
De ahí también su... porque Fossey, ya lo cuenta él en Notas Jazz, Fossey efectivamente era lo que vulgarmente llamamos, bueno, pues un salido, un señor que efectivamente se mujeriego, digamos.